minutos. En principio el tema de la siguiente charla, el reto del desempleo, pero vamos también a tratar temas de carácter político. Y para protagonizar esa charla está con nosotros el señor economista Abelardo Pachano Bestero. Él es presidente ejecutivo de Produbanco, pero más allá de esa condición, es un hombre con una amplia trayectoria pública, un hombre de una muy buena formación académica y con un lenguaje que resulta muy asequible. Ve usted todas las cosas que digo de usted, de economista. Antes de ir a los temas puramente económicos, don Abelardo, ¿qué le dice su percepción sobre lo que está pasando en el país? Y quería hacerle a usted una pregunta que también le formulamos al doctor Fabián Corral Burmado de Lara. Estuvo el día de ayer en este programa Santiago Nieto de Informe Confidencial y tuvo como contertulio el doctor Hernán Reyes, un muy buen analista. Y de alguna manera nos sorprendió los resultados de los últimos sondeos de Informe Confidencial, donde, según esos sondeos, el presidente Correa mantiene sus mismos niveles de aceptación y credibilidad en Quito. La realidad de Guayaquil es diferente. ¿Cómo se explica esto? Porque yo entiendo que usted es un poco escéptico frente a los sondeos y tiene su propio punto de vista. A ver, estuve realmente escuchando con toda atención la entrevista a Fabián y disfruté realmente de la entrevista porque yo creo que se produjeron aportes y puntos de vista que nos permiten a todos reflexionar en el campo de la especialidad de Fabián. En este aspecto de las encuestas, yo creo que hay una parte que coincido con la opinión que se expresaba y es de que la política en el Ecuador se ha convertido en una derivada de las encuestas y la democracia ha perdido esa característica tan peculiar de ser espontánea, de ser transparente. Esa frescura, esa fluidez. Por el cálculo del impacto que tiene una determinada decisión en la opinión de los demás. Con lo cual, el líder político ha dejado de ser tal, de mirar el futuro de la colectividad y de conducir a un país, de tener esa característica particular de ver la cosa que los ciudadanos comunes no ven y que luego aprecian la bondad de la decisión política de ese dirigente. Que con la encuesta simplemente lo que hace es en juego cierto cálculo, cierto utilitarismo. Y llevar la decisión a simplemente a la solución de los problemas de corto plazo. Hoy día, en una encuesta, resulta que el gobierno ha perdido popularidad por determinada cosa y busca restablecer esa popularidad con decisiones populistas. No. Entonces, con eso vuelve a medir después de 15 días y la respuesta es positiva, entonces el gobierno se tranquiliza, no ha resuelto el problema de fondo, sino simplemente una percepción. Entonces, la encuesta ha deteriorado la calidad de las democracias. Les ha vuelto a los dirigentes políticos en unos presos de esa opinión extraída a través de este tipo de... Abelardo, no quiero de ninguna manera apropiarme de un concepto suyo muy valioso. Algún momento conversamos y usted manifestaba que respecto de las encuestas puede haber el temor, el recelo del encuestado de que de alguna manera, pues viviendo como vivimos un régimen más bien autoritario, su respuesta pueda comprometerle la vida. Incluso el encuestado puede sentirse de alguna manera espiado. Claro. Estoy tomando un pensamiento del señor economista Abelardo Pachano. Por favor. Así, Diego, yo le digo, en gobiernos de corte autoritario, en donde se ejercita una acción desmedida de la representación popular y se concentra el poder de la forma que ha concentrado este gobierno, desmesurada, deformante de la democracia, y más bien propiciante de un sistema, yo diría, inclusive muy cercano a una organización de corte fascista. Un sistema vertical, ¿no? Vertical, autoritario, abusivo, impositivo, no reflexivo, no democrático. La gente, conforme transcurre el ejercicio de un gobierno de esa naturaleza, va perdiendo la confianza, se siente atemorizada
empieza a sentir miedo y recluye su opinión. Se inhibe. Entonces, cuando uno le pregunta algo, lo que hace es dar una contestación que sea lo menos confrontativa, lo menos comprometedora, y que le deje en santa paz frente a una posible reacción del gobierno. Se vuelve temerosa, piensa que a lo mejor el encuestador es una persona que está a través de la cual el gobierno está midiendo algún tipo de hecho. Qué sutil su observación. Y obviamente cuando viene el resultado, es un resultado que demuestra una realidad inexistente. Entonces, cuando a uno le dicen, después de todo lo que ha ocurrido en el Ecuador, de los hechos evidentes que estamos viviendo, de las opiniones que recibimos en el quehacer diario, y cuando uno encuentra que en los últimos 3 meses 100.000 ecuatorianos perdieron el empleo. Yo tengo preguntas a 100.000 ecuatorianos en 3 meses, Diego. Y eso dice la encuesta del gobierno, que yo tengo inclusive cuestionamientos, o por lo menos inquietudes sobre las bases técnicas sobre las cuales han trabajado. Y hay un drama sobre la seguridad de los ecuatorianos, en donde el 40% de las familias a las que les preguntan, oye, ¿algún miembro de su familia ha sido asaltado? Dicen sí. Y hay un evidente malestar frente a las manifestaciones de corrupción. Corrupción, inseguridad, desempleo. Sí, uno encuentra con que, llamemos así, el conjunto de elementos básicos de la sociedad ecuatoriana están demostrando que atravesamos por una situación de pérdida de bienestar evidente. Y en esas condiciones, pensar que el gobierno mantiene sus grados de popularidad y adhesión genera un interrogante muy serio. Sí, sí. Genera un interrogante realmente muy serio. No creo que el gobierno esté en condiciones precarias de apoyo político, ¿no? Yo creo que tiene una fuerza política importante y todo, pero, por ejemplo, la representación política que alcanzó el gobierno en la Asamblea es desproporcionada frente a la voluntad popular. Los electores, el apoyo que tuvo el gobierno en las elecciones no llegó al 45%. Y en la Asamblea eran menos. Y sin embargo, hoy día en el Congreso tienen una mayoría sustantiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un régimen democrático deformante. No tenemos un sistema electoral eficiente. No tenemos un sistema electoral respetuoso de los principios democráticos, en donde el voto de cada uno de nosotros tiene igual valor. No. Porque aquí se elige por un sistema de cocientes y de mecanismos que lo que hacen es alterar en el plano práctico la representación popular. Y metodologías que se aplican con evidente afán de favorecer al oficialismo. Esto es evidente. Incluso en las elecciones, la utilización de los recursos públicos, Abelardo. Pero bien, en la última parte de su respuesta, usted pues me da paso a ciertas preguntas. A contrapelo de las informaciones estadísticas oficiales que dicen que el proceso de desarrollo del país se acelera, la realidad manifiesta que el desempleo, el índice más concreto de la situación económica del país, crece a ritmo significativo. La evidencia viene tanto de los informes de los expertos que observan el desempeño económico del país, cuanto de lo que constatamos los ciudadanos en las ciudades y en el campo. Para completar el cuadro crítico, señor economista, señoras y señores, las inversiones que podrían favorecer el empleo no vienen al país, entre otras cosas, por la inseguridad jurídica que vivimos. Con estos antecedentes, la pregunta: ¿cuáles son a su criterio las razones por las que está creciendo el índice de desempleo en el Ecuador? Según el INEC, el país perdió 218.399 empleos plenos en un año, lo que significa que la población económicamente activa, el PA, ha caído en el 11.7%. Cuando hablamos del INEC, hablamos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Abelardo. Diego, uno puede hacer un análisis bastante complejo de la situación, pero creo que en síntesis, cuando uno busca un empleo, ¿a dónde va?
cuando uno sale del colegio y no va a seguir la universidad, o cuando uno concluye la universidad, o cuando simplemente uno ha terminado una relación laboral. ¿A dónde va a buscar un trabajo? A una empresa. Uno va a una empresa, viene acá a Radiovisión, golpea, dice: doctor Oquendo, por si acaso yo estudié periodismo, usted a lo mejor necesita a alguien que le ayude en el trabajo, aquí está mi hojita de vida. Sí, sí, sí. Va a una empresa textil, va a una empresa metalmecánica, va a un almacén. Va a un banco. Va a un banco, va a cualquier... ¿A dónde va? A una empresa. Otros van a buscar empleo en el gobierno. Y dicen: oigan, yo quisiera trabajar en la superintendencia de compañías, yo quisiera trabajar en el Banco Central, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación. Van allá. Pero cuando uno ve la población y la ocupación de la gente, hay ocupados plenos, de acuerdo al análisis del INEGI, que en la determinación de la población económicamente activa hay unas variaciones que no tienen explicación y que creo que reflejan alguna cosa indebida que están haciendo. Alguna manipulación. Alguna cosa indebida que están haciendo ahí. Pero cuando uno dice, bueno, ¿cuántos millones de ecuatorianos tienen empleo pleno? Claro. ¿Qué significa? Que al menos trabajan 8 horas diarias. 40 horas a la semana. Sí. Tienen una relación laboral directa. Exacto. Y todo, y ganan por lo menos el salario mínimo. Exacto. ¿Cuántos hay? Dependiendo del mes en el que hace el análisis del INEGI, 1.800.000 ecuatorianos. Sí, sí. 1.860.000 ecuatorianos. Sí, sí. ¿Cuántos están en el sector público, Diego? 300.000. Más o menos. ¿Usted dice 300.000? En el sector público, incluyendo Fuerzas Armadas. Unos 400.000. No llega a 400. Pero aceptemos la cifra. Quedan 1.400.000 en el sector privado. ¿No es cierto? Sí. Entonces, cuando uno dice cómo está estructurada las fuentes de empleo en el Ecuador, uno encuentra que una quinta parte o una cuarta parte es del sector público y 3/4 partes del sector privado. Si usted durante todo el tiempo en que ejecuta la política económica le da palo, le agrede al inversionista privado y le dice que es un abusivo, que es un esto, hecha de nuestros portostas. Con una actuación, digamos, oficial marcada por el prejuicio, marcada fundamentalmente por el prejuicio, yo qué sé yo, por la mala voluntad. Rompe contratos, amenaza, no le da absolutamente tregua alguna. Ese inversionista no va a traer o no va a poner más recursos a riesgo. Entonces, esas 3/4 partes de la mano de obra ocupada empieza a tener dificultades para sostenerse. En los indicadores macroeconómicos del propio Banco Central, la última publicación, la inversión nacional cae. En el primer trimestre cae en el 8%. En el segundo trimestre cae casi en el 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas, los empresarios, los hombres que hacen actividad privada no están invirtiendo en el Ecuador. Y que la inversión pública no puede suplirle, no puede a la inversión privada. Entonces, ¿cuál es el resultado final que hay, Diego? Si no se generan nuevas fuentes de empleo, no se invierte. Simplemente los indicadores sociales se van al piso. A propósito de lo que usted manifiesta, Abelardo, ¿está de acuerdo con las cifras que proporciona el gobierno sobre el empleo y el subempleo? ¿Cuáles serían los indicadores reales? Sí, porque también en esto nos movemos en un mundo un poco ambiguo, un poco misterioso. A ver, dicen que el desempleo es del 9.1%. Estaba en el 8.3%. En el 8.3%. El problema que tiene en esto, Diego, es que en el año 2007 cambiaron la metodología. Es como para decir, oigan, voy a pintar esta casa, pero no porque le pinto a la casa es nueva. ¿No es cierto? Aunque esta casa sí es nueva, no, Abelardo, por favor. Lo que pasa es que aquí ya es... Perdónenme, pero esta es una radiodifusora de pelucones, con la instalación que yo veo. Incluyendo a los invitados, Por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? No cambia la realidad.
Entonces, cambiaron los conceptos de a quienes les ponemos como desempleados y a quienes no les ponemos como desempleados. Entonces, simplemente, desde el año 2007, hoy día para ser desempleado uno tiene que cumplir otros requisitos, otra formalidad. Entonces, hay menos desempleados teóricos, técnicamente calculados. Y ahora se encuentra uno que dentro de los empleados plenos hay un concepto que dice empleados plenos no clasificados. ¿Pero qué quiere decir? Terminología, ¿no? Que a nosotros nos asomó. ¿Qué quieren decir con esto? Que cuando fueron a hacer la encuesta de los que trabajan en un almacén, no pudieron determinar si es que era un empleado de almacén, o cuando fueron a una fábrica no pudieron determinar que era empleado de la fábrica. A la final, si no le pudieron clasificar, no está empleado, pues. Un empleado es perfectamente identificable, identificable. Y aquí hay 100.000 más. Entonces, cuando uno pone los 100.000, el indicador del 9.1% sube. Y cuando uno topa los números de la población económicamente activa, resulta que en el Ecuador, en lugar de crecer la población económicamente activa, se reduce. Eso querría decir que la tasa de crecimiento poblacional del Ecuador es negativa, que hay más muertos que nacimientos. Entonces a uno le quedan dudas del indicador. Pero en el fondo, este indicador en toda la gestión de este gobierno ha venido subiendo, el de desempleo. Empezó en el 6.4. Hoy día está en el 9.1. Sin tomar en cuenta el subempleo, ¿no? Con el subempleo vamos al 60%. Que es un tema bien importante a considerar. Porque a uno le dicen, oye, pero en España están en el 19% de desempleo. Aquí estamos con el 9%. Entonces nosotros estamos un poco en el paraíso frente. Sí. Pero ¿cuántos subempleados hay en España? Casi nada. Entonces, el problema es que en los países desarrollados o tiene empleo o está fuera. O no lo tiene, claro. Aquí viven marginalmente, en condiciones precarias, pero bueno, viven por lo menos. Abelardo Pachano responde siempre con mucha cabalidad y con mucho conocimiento del tema a las preguntas de buenos días. Vayamos un poquito más allá, Abelardo. ¿Está el país en recesión? ¿Por qué no han sido de verdadera ayuda las medidas contracíclicas que ha venido adoptando el gobierno? Que no son contracíclicas, Felipe. Y expliquemos al público muy sencillamente qué es esto de medidas contracíclicas. A ver, ¿qué pasó en el año 2008? En el año 2008, el gobierno tuvo tal cantidad de recursos producto del precio extraordinario del petróleo en el mercado internacional y de la utilización de los fondos petroleros, que le advertimos al gobierno y le decíamos, en esta época de gran bonanza económica, por favor guarde un poco de dinero para las etapas en las cuales puede producirse otra vez el fenómeno de época de vacas gordas, guardemos para la época de vacas flacas. Claro. Entonces, eso es el contracíclico o el anticíclico. Esa es para un sentido de previsión. Para los que les gusta hablar en teorías económicas, esa es la visión keynesiana. La visión keynesiana. Y hoy día, como ya no tenemos todos los recursos que teníamos en el año 2008, entonces se produjo más bien una contracción económica. Entonces la recesión es evidente, Diego. ¿En dónde se ve la recesión? En el desempleo, pues, Diego. 3 trimestres de decrecimiento económico. En la inversión. Se ve en la inversión, se ve en la producción, se ve en el desempleo. Se ve de una manera indirecta en la violencia. La violencia en parte, no total, pero en parte es explicado por la angustia de un montón de gente que no tiene trabajo. Pues. Gente marginada que sale del trabajo, esos 218.000 ecuatorianos que perdieron empleo en un año. La cifra suya, 218.399. Sí. ¿No es cierto? Sí. Tenemos la misma cifra. Usted y yo hemos sumado igual. Sí. Entonces, esos 218.000, ¿qué están haciendo ahora? Unos estarán buscando trabajo angustiados, otros se querrán ir fuera del país, ¿no es cierto? Y otros a lo mejor caen en alguna situación irregular, claro. Claro, cogen machete o cogen pistola o sacan un cuchillo, pues. Pues que es obvio, es la angustia. ¿Verdad? ¿No es cierto? Otros, en ese sentido,
el mal manejo de la economía conlleva, yo diría, efectos en los distintos campos, entre otros en el tema de la seguridad. Habla acerca del mal manejo de la economía. En Buenos Días, el señor economista Abelardo Pachano Bestero, presidente ejecutivo del Club Banco, pero más allá de esta condición, buen analista de temas políticos, económicos y sociales. El exministro de Economía, Mauricio Pozo Abelardo, afirma que este año la economía crecerá entre el 1 y el 1.5%. Índice similar al de la población, por lo que no habría ninguna posibilidad de generar empleo. ¿Es el estado de este análisis? Yo diría que es muy optimista. Yo no creo que va a crecer este año. Yo creo que la economía ecuatoriana... Porque el Fondo Monetario Internacional incluso habla de un decrecimiento... Del 1%. Sí, del 1%. Dice, sí. El Ecuador tendrá una caída del 1%. Del 1%. Es posible que hasta sea más. Si en los dos primeros trimestres hemos caído, Diego, si comparando con el año anterior, el segundo trimestre de este año, con el segundo trimestre del año pasado, caemos en el 1.1%. ¿Qué le hace pensar que el tercero y el cuarto trimestre van a cambiar? Claro. Las decisiones que acaba de tomar ayer o antes de ayer el presidente de utilizar 1.700 millones de dólares, de eso podemos hablar, Diego, pero sí. ¿Cómo es esto de que el gobierno hasta hace 15 días negaba la existencia de recesión? El ministro de Coordinación Económica decía que todos aquellos que hablamos de recesión, realmente estamos faltándole a la verdad al país. Y ahora resulta que el gobierno intenta traer 1.700 millones de las reservas internacionales del Banco Central. 1.782 millones de la Reserva Monetaria Internacional y asumirá cerca de 773 millones de la caja del Banco Central. ¿Para qué, Diego? Para reactivar la economía. Dice, para impulsar la economía y reactivar el empleo en el país. Entonces, pues, ¿cambiaron de opinión? Sí. Pero antes de eso, Abelardo, ya tengo esa pregunta. ¿Qué piensa de las medidas anunciadas por el gobierno? Aumento de salarios, nueva reforma agraria, nueva reforma tributaria, inversión pública millonaria, fomento de la construcción. En contravía. ¿Por qué en contravía? Absolutamente. Si hay 218,000 puestos de trabajo perdidos, ¿usted cree que con aumento de salarios va a promover más empleo? Oye, este es el momento de generar estabilidad en el empleo, de promover inversión. ¿Usted cree que con el aumento de los impuestos va a promover inversión? Cuando le dice a un inversionista que cuando reciba utilidades ya no va a pagar el 25% de impuestos, sino el 35% de impuestos. Y cuando le dicen a usted, Diego, que van a incorporar nuevos productos al IVA, cuando le dicen que la carga tributaria a los ecuatorianos se va a aumentar para que tenga 800 millones más de dólares de ingreso el Estado. En un proceso de recesión hay que bajar tributos. Abelardo, ¿pueden generarse nuevos empleos si no trabajan en conjunto el Estado y la empresa privada? No, pues, acabamos de conversar un poco de estos. Diego, en todas partes, en las economías exitosas del mundo, hay una asociación productiva en términos de desarrollo. ¿De quiénes? Yo incluso utilizaría el término una alianza. Alianza. Hay una alianza. Trabajador, empresario y Estado. Los tres. Algunas veces he dicho en estos micrófonos, digo, nuestros adversarios están fuera de la frontera. Nuestros competidores son los colombianos, los peruanos, los chilenos, los brasileños, los americanos. Por lo tanto, el adversario, el enemigo, el que nos amenaza a nosotros, no está dentro del Ecuador, está fuera del Ecuador. Y debemos entender que una alianza, usando su calificativo, digo, que una alianza trabajador, empresario, Estado, se tiene que hacer sobre la base de respetarse las tres partes y establecer normas de convivencia de largo plazo. Ahora, Abelardo, en la primera página de los periódicos del día de ayer y de hoy también se incluye esta noticia: 2.555 millones de dólares para reactivar la economía.
El Estado también asignará recursos para los sectores sociales y emergencias. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció que el gobierno repatriará más de 1.782 millones de Reserva Monetaria Internacional y asumirá cerca de 773 millones de la caja del Banco Central para impulsar la economía y reactivar el empleo en el país, que subió al 9% este mes. El propósito, según el presidente, es invertir en proyectos de alto impacto y generación de empleo. Uno de los sectores en los que se realizará la inversión es el de la construcción. 200 millones irán al Banco del Pacífico para créditos hipotecarios y otros 200 millones para el Banco de la Vivienda. El Banco Nacional de Fomento recibirá 205 millones para crédito que impulse la... Yo diría, en principio, una buena noticia. Claro, Diego, sería una maravilla. Oiga, pero eso solo no resuelve el problema. ¿Y por qué? Porque en el año 2008 y en el año 2009 el Estado ecuatoriano ha tenido tal cantidad de recursos que ningún año anterior es comparable. ¿Cuánto hemos empleado? ¿50.000 millones? ¿60.000 millones? En los 2 años debemos estar en cerca de los 50.000 millones, claro. 50.000 millones. Si uno toma y uno suma 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006... toditos esos 7 años, no llega al 2008 y 2009, ¿no? Sí. Entonces, si se tratara solo de tener más recursos, la situación de la economía ecuatoriana en el 2009 debería ser bollante, pues. Bollante. Y la del 2008 debía haber resuelto el problema del desempleo. El 2008 subió el desempleo, a pesar de que el Estado tuvo cerca de 30.000 millones de dólares. Entonces no se trata simplemente de gastar, pues, Diego. Porque si se trataría simplemente de gastar, distribuyamos los 30.000 millones que tiene el Estado en partes iguales a todos los ecuatorianos y somos felices. Igual que están promoviendo esa distribución de las tierras ahí en la costa. Entonces, bueno, si la felicidad viene por distribuir las tierras... Pero hasta en principio fallido, porque se dijo que es que es obvio, Diego. Al día siguiente se encontraron con las dificultades. Pero es que es obvio, Diego, es populismo, ¿no? Y eso es horroroso, es horrible, ¿no? Entonces, es atentar contra la buena fe de los ecuatorianos y la esperanza de los ecuatorianos. Pero en este caso, Diego, digamos que van a poner ahí 500 millones para préstamos hipotecarios. Pero yo necesito que haya gente que tenga ingresos para poder endeudarse. Pero si la gente está perdiendo trabajos, pero si estamos despidiendo gente, la demanda, ¿acaso van a colocar esos préstamos hipotecarios en las mismas condiciones que colocaron en los Estados Unidos los préstamos hipotecarios y que terminaron promoviendo la crisis actual? En donde no calificaron la posibilidad de pago, la capacidad de pago de los deudores, o en un programa en donde asoma ahora un subsidio, que no sé cómo lo van a hacer, para personas que compren vivienda de $60.000. ¿A quiénes estamos queriendo subsidiar ahora, Diego? $60.000 de préstamo. Eso quiere decir una persona que gane mínimo $2.000 al mes. $2.000 al mes, le van a dar subsidio. No estamos haciendo cosas sensatas. Ahora, Abelardo, ¿será de ayuda para contrarrestar el incremento del desempleo el nivel del precio internacional del petróleo? No, esto es un problema de confianza, Diego. Problema de confianza. Confianza, Diego, confianza. Con $60 de precio del barril, el Estado ecuatoriano no debería tener problemas fiscales. No debería tener. ¿Cuál va a ser el déficit? ¿1.500 millones de dólares? 2.300 millones se calcula. O sea que me quedo corto con la cifra, 1.500 millones de dólares. 2.300, y esperemos que nos den el presupuesto del año 2010 para poder discutir. Pero es que hemos generado obligaciones corrientes del Estado de una manera desmesurada. ¿Cuánto se ha incrementado el gasto corriente? El gasto corriente... Estamos hablando fundamentalmente del gasto destinado a sueldos, ¿no? Si esto me refiero a eso, a ver. Yo le diría que alrededor entre 3 y 4 mil millones de dólares. Una cosa impresionante. Y seguimos en la línea, porque no entendemos estas decisiones, tomarse las reservas del Banco Central para gasto corriente, para gasto interno, Diego. Y luego el crecimiento burocrático, porque creo que tenemos como 40 ministerios ahora, entre ministerios, subsecretarías, coordinación, una locura. Pero dígame un sector económico que tenga un programa de promoción de empleo.
Uno, mencióneme, Diego. Justamente yo quería preguntarle, ¿cuál es su lectura? Y luego tenemos las preguntas del público. ¿Cuál es su lectura del hecho de que las empresas hayan disminuido sus ofertas laborales a lo largo de este año? ¿Qué se puede prever para el mercado laboral ecuatoriano en el 2010? Igual, Pero Diego. ¿no hay en usted, más allá de su sapiencia, de su conocimiento del tema, una cierta visión pesimista? No, ¿por qué, Diego? Porque se siente, se ve. Cuando uno conversa con la gente, el nivel de desánimo general que se transmite por esta confrontación diaria. Oye, no hay día, Diego, en donde uno no reciba una agresión verbal de alguien de gobierno. Gobierno violento. En donde tiene un lenguaje fuerte. Que además ha ido creando y fomentando un clima social de hostilidad. Esto es evidente, esto es evidente. Pero es que desde la propia Constitución destapa temas que luego se convierten en los grandes disociadores sociales del país, por la forma como se busca atender ese tipo, el tema de la propiedad privada. Usted saque el tema de la propiedad privada a discusión en el Ecuador, y lo que va a tener es un debate que va a exacerbar los ánimos y que va a radicalizar las posiciones y a dividirle más al Ecuador. Abelardo Pachano Bertero, en el programa Buenos Días, el tema inicial y el reto del desempleo, pero estamos tratando esos temas. Abelardo, tenemos unas cuantas preguntas del público, si usted es tan gentil, ¿no? Susana, como siempre, gracias por la brevedad de sus respuestas. Susana. Economista, todos los políticos modernos del mundo usan las encuestas para canalizar sus estrategias. ¿Eso es malo? Yo creo que la encuesta es un referente, pero no debe ser el fin de una decisión política. Un instrumento decisivo para adoptar ciertas decisiones. Es decir, cuando un gobierno cree que está ejecutando un programa en beneficio de una colectividad, a lo mejor una encuesta le puede dar un resultado transitorio inadecuado, y le voy a dar un ejemplo concretísimo, y luego ese país va a darse cuenta de que la política que aplicaba el país ese gobierno era la más adecuada. El caso de ejemplo en este momento es el de la presidenta Bachelet en Chile. Hace 2 años, la presidenta Bachelet tenía un nivel de adhesión del 38 al 40%. Había perdido. ¿Por qué perdía? Porque tenía una política económica en la cual estaba cuidando los excedentes que recibía el Estado por la exportación de cobre. Y decía la presidenta y decía su ministro de Finanzas, no podemos gastarnos estos recursos más allá de los ingresos normales, porque esta situación no se va a mantener en el mundo de manera permanente. Y cuando cambien las condiciones del mundo, habremos nosotros formado un fondo que nos va a permitir enfrentar de ahorro, la crisis. Cuando se produjo la crisis y se cayó y se desplomó el precio del cobre, el gobierno chileno dijo, ahora es cuando vamos a usar estos recursos. Y desarrolló programas sociales de asistencia directa a las clases más pobres de Chile. Y entregó, si no me equivoco, algo así como 4.500 millones de dólares directamente a las familias para compensar el problema de la canasta familiar. Y a propósito de su ejemplo, ese 38% de aceptación ha subido al 60%. A ver, entonces, a la pregunta que me hacía, si la presidenta Bachelet seguía la opinión de las encuestas, que le decían, oiga señora, gaste, y usted está perdiendo popularidad, hoy día Chile no hubiera tenido la situación económica y social adecuada para enfrentar la crisis. Eso es otro tipo de socialismo, ¿no? Es otra visión. No es socialismo, es un manejo político responsable, hacer política de la buena. Obviamente los gobiernos tienen que escuchar a sus pueblos, pero por supuesto que tienen que escuchar a sus pueblos. Pero los gobiernos tienen que explicar a los pueblos el porqué de sus decisiones.
Para eso está el presidente. Diálogo, consenso, entendimiento y no amenaza. Claro, y explicación. Entonces, hoy día, la presidenta Bachelet les dice a los chilenos, miren, ustedes me pedían hace 2 años que gaste y yo les di mis razones por las cuales no iba a adoptar las recomendaciones de ustedes. Ustedes me quitaron el respaldo. Yo me sentí políticamente disminuida. Hoy, ustedes se dan cuenta que lo que yo hice tenía una visión de largo plazo. Y ahí está el beneficio para ustedes. Y algo más, Abelardo, que debe saber la gran colectividad, que los recursos del cobre están intactos. Yo creo que lo que se ha utilizado son los intereses que ha generado esos recursos del cobre. Claro, pero entonces, ¿qué es la encuesta? La encuesta es un elemento más de los tantos que tienen que tener pero como las decía autoridades. Aquí, Fabián Corral Burlar de Lara, hemos caído en la sondeomanía, es decir, sí. ¿Qué otra pregunta, Susana? Gracias, Abelardo. Economista, le felicito por su excelente visión y gestión en el campo económico. ¿Cuál es la opción que nos queda ante un gobierno que no va a cambiar su política económica para el próximo año? Los que generamos empleo seguiremos haciéndolo a pesar de Correa, pero hasta que la liquidez nos permita, economista. Sí, claro. Yo añadiría algo, Abelardo, a propósito de esta pregunta del público. Gracias por la receptividad del público. ¿Qué le diría usted si se encuentra manos a boca con Diego Borja? Que le diría que está equivocado, y se lo he dicho. Además se lo ha dicho. Pero claro, si tuvimos en una reunión, él hizo una exposición, yo no tenía una opinión coincidente con él, absolutamente discrepante, y se lo hice saber, la opinión discrepante. Porque los elementos con los que trabaja una economía es la racionalidad del ser humano. Diego, cuando usted siente que está en peligro, a usted le dicen, Diego, no ande por el filo de ahí, se va a caer, o está usted al filo del precipicio, métase un poquito, no ande por la cornisa, porque hay un peligro. ¿Usted qué hace? Se mete un poquito. En la economía, cuando le dicen, oye, te voy a golpear, te voy a quitar, te voy a imponer, no me gusta la inversión y todo, ¿qué es lo que hace? Se retrae. Exacto. Entonces, la pregunta del señor que me hace es, sí, nosotros tenemos que seguir peleando porque este es nuestro país, pero nosotros necesitamos también que otros participen y nos apoyen en el desarrollo del país. Nosotros no tenemos el ahorro suficiente como para poder desarrollarnos solos. País pequeñito, un país que a pesar de la cantidad de recursos que ha tenido con el buen precio de los productos de exportación, le falta ahorro. Siempre nos va a faltar ahorro. Entonces nosotros necesitamos volverle al país atractivo. Porque con cada dólar de inversión, confiable. ¿Qué hablábamos? El otro día lo que estábamos hablando. Hay un proyecto de un hotel en Esmeraldas, en un sitio que se llama Esmeraldas adentro, que se llama Decameron. Me preocupa, le están fallando ciertos bloques de la memoria. Montiche. Pero no le haga sentir mal al señor economista, ¿no? A veces, vale. En Montiche. ¿No es cierto? Es el problema de la prosopagnosia. Entonces, ahí hay un hotel. Y yo les decía, ojalá tenga éxito ese proyecto. Es un hotel que me decían que son 360 habitaciones. ¿Capitales ecuatorianos? No, capitales extranjeros. Porque les decía, yo vi esto al inicio en República Dominicana, cuando República Dominicana vivía solo del azúcar. País pobrísimo, hiper pobre, con unas condiciones económicas horribles. Y empezaron a desarrollar el turismo allá. Oiga, era de ver, y es de ver, a los muchachos dominicanos. Muchachitos dominicanos, morenitos y todo, parados en la recepción de los hoteles y le contestan en alemán, en italiano, en español, en inglés. Yo decía, yo quiero ver a los negritos de Esmeraldas en esas condiciones. Qué maravilla, claro. ¡Qué belleza! Es una maravilla. ¿Se da cuenta, Diego, lo que sería el Ecuador si nosotros promoviéramos una inversión real en todos los sectores económicos? La cantidad de gente empleada. El solo renglón del turismo, Abelardo, el solo renglón del turismo. Pero, ¿qué hacemos? Porque República Dominicana no tiene la belleza del Ecuador, como Costa Rica no tiene la belleza del Ecuador. Y sin embargo, vea usted a dónde... Aquí tenemos para vender un montón de cosas. Entonces, oiga, esto de Mompiche es apenas una marca que se nos presenta. Pero eso se puede reproducir, pero para reproducirlo, Diego... Garantías. Usted tiene que respetar la ley. Empezar por respetar la ley, tener un sistema judicial confiable
Hoy día vaya a un juzgado a ver lo que pasa. Con el nuevo reglas código del juego absolutamente claras. con el nuevo código judicial, Sí. vaya a ver las cosas que están pasando ahí. Es mucho más caótico hoy día el sistema judicial ecuatoriano. Entonces uno no tiene seguridad jurídica. Los contratos no se respetan. La política económica cambia todos los años. Esta es la tercera reforma tributaria de este gobierno. Entonces, el inversionista, la persona que le está mirando al Ecuador, le dice, oye, cuando ustedes se tranquilizan, volvemos a hablar. Mientras ustedes sigan en ese plano así de diversión, no voy a Mientras los conversar con hermanos ustedes. Correa sigan peleando, mejor nos mantenemos a la distancia. Pero ese es otro tema, además, Diego. Y más allá de la discrepancia de los hermanos, ¿se da cuenta el ejemplo que esta pelea está dando a nuestras familias? Lo he dicho en este programa, nuestras en familias. otras palabras, lo he dicho esta mañana, lo dije ayer, el ejemplo es pernicioso. Oye, Porque ya están no haciendo en el mucho. plano político, Sí, en sí. el plano familiar. Sí. Oye, los chicos nuestros, los hijos, están viendo cómo tres hermanos, se sacan los ojos. Terrible. ¿Qué mensaje estamos dando? Sí. ¿Qué mensaje estamos Y dando? perdóneme, el entorno familiar ecuatoriano no está. El entorno familiar ecuatoriano es un entorno familiar respetable. Así es. ¿No? Bien, una última pregunta para el señor economista. Ha habido muchas. Ha habido censura aquí, porque yo le veo a Susana que tiene varias preguntas. Pues, Usted dice lo que una pasa es que sola. tengo que llegar el programa a las No 8:55. No sé, yo. A ver, Sana. Economista, seamos objetivos, dice una persona, ¿no? Luego del feriado bancario del 99 hubo muchos quiebres de empresas, por tanto el desempleo y la delincuencia viene de muchos años atrás. Los gobiernos anteriores no hicieron nada, no solo el del economista Correa. A ver, uno no puede ser tan general en las apreciaciones. La crisis del 99 fue una crisis terrible. Se fue más de la mitad del sistema Yo creo que incluso financiero. hoy estamos pagando las consecuencias. Claro. Hoy estamos Se fue pagando. más de la mitad del sistema financiero. Perdimos nuestra moneda. Pero a la final, cuando uno ve los indicadores de la evolución de la economía del año 2000 al año 2006, uno ve que hay una recomposición económica importante. Por ejemplo, el índice de pobreza urbana se redujo notablemente. Algunos indicadores sociales como esperanza de vida, mortalidad infantil, inclusive incorporación de niños a las escuelas, mejoraron notablemente durante todo ese periodo. ¿Cuál es el mejor ambiente y cuál es el mejor ingrediente para que las condiciones sociales vayan mejorando? Tener estabilidad. El concepto de estabilidad en todos los órdenes. Estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad jurídica. Estos tres dan estabilidad social. Porque cuando uno se siente que el empleo va a ser duradero, de que el ingreso se sostiene a lo largo del tiempo, porque la inflación es bajita, y aunque no le suban el salario con la velocidad que uno quiere, pero si uno puede tener una condición de vida más o menos digna, uno puede tomar decisiones inclusive de endeudamiento, comprarse una refrigeradora, endeudarse en un departamento y al último tener hasta un carrito. Un Audi como el suyo, que O es un muy carrito, lindo. claro. Comprarse un carrito, ¿no es cierto? Pero entonces usted necesita estabilidad económica. Sí. Y la dolarización nos ha dado estabilidad económica. Sin la menor duda. Pero no tenemos estabilidad política. Y no tenemos estabilidad jurídica. Entonces, uno puede hacer muchas cosas en el plano económico, que si no tiene los otros dos ingredientes, los resultados no van a ser realmente tan buenos. Abelardo Pachano Bertero, una estupenda exposición esta mañana en el programa Buenos Días. Señor economista, gracias por estar en el programa. Claro que me quedo con una preocupación, se le escapó el nombre Mompiche, ¿no? Mompiche. Señoras y señores, muy buenos días. Hemos presentado al protagonista con el auspicio de